Antes de pasar al desarrollo del tema de la inteligencia intrapersonal, consideramos necesario primero definir qué es una inteligencia y segundo, cuáles son los criterios que el psicólogo Howard Gardner utilizó para llegar a clasificar una determinada habilidad como una de sus inteligencias múltiples. De manera breve, Gardner propone que una inteligencia debe dominar un conjunto de habilidades. Estas habilidades estarían disponibles para la resolución de problemas que se le presentan al individuo. Pero no solo se trata de resolver problemas. El dominio de una inteligencia específica también debe estar orientado a crear nuevos problemas, esto con el fin de potenciar las habilidades del individuo. Pasando al apartado de los criterios de una inteligencia, Gardner reconoce 7 de estos. El primero, el posible aislamiento por daño cerebral. Da a entender que para que una habilidad específica sea considerada una inteligencia, ésta debe estar asociada a alguna parte del cerebro de la persona. Las lesiones que el individuo puede sufrir al mismo tiempo le pueden ayudar a potenciar alguna inteligencia asociada a una determinada zona del cerebro. Ejemplo, una mujer que hablaba español sufrió una caída y cuando despertó hablaba inglés fluido. Como segundo criterio, Gardner propone la existencia de idiot savants, prodigios y otros individuos excepcionales, para explicar que una determinada inteligencia puede encontrarse en la forma en que el individuo que la posee es capaz de destacar entre el resto de personas que se podrían considerar como mediocres en un campo que el prodigio maneja con gran comodidad. El tercer criterio, una inteligencia debe poseer una historia sobre su desarrollo, lo que implica se deben identificar sus menores y mayores grados de expresión, como producto del mismo desarrollo intelectual de la persona. Otro criterio que Gardner toma en cuenta tiene que ver con la historia evolucionista. Este criterio básicamente se refiere a que una inteligencia se vuelve más verosímil cuando se encuentran antecedentes de esta en la evolución. En este apartado también serían de importancia las mutaciones que han podido aventajar en habilidades a determinadas poblaciones. Por ejemplo, el desarrollo del pulgar que ayudó a tener un mejor agarre y poder usar todo tipo de herramientas con facilidad. El apoyo de tareas psicológicas experimentales como quinto criterio apela a que muchas veces la labor experimental de los psicólogos puede ayudar a revelar si es que cierta habilidad específica puede llegar a ser considerada o no como una inteligencia. Como siguiente criterio de una inteligencia tenemos el de susceptibilidad a la codificación de un sistema simbólico. Este criterio hace referencia a la consideración de Gardner de que la capacidad de computación de los seres humanos se encuentra susceptible a una orden simbólico-cultural. Es en este criterio que Gardner opta por darle a la inteligencia una dimensión más cultural, arguyendo que los seres humanos nos encontramos inmersos en sistemas simbólicos como el lenguaje, las matemáticas, la pintura. La realización de la actividad humana en general, para Vygotsky, requiere una serie de factores intermediarios como son los instrumentos psicológicos, simbólicos y los medios de comunicación interpersonal. Vygotsky propuso que los procesos mentales superiores se consideran funciones de la actividad mediada. De esta manera, establece 3 clases de mediadores: instrumentos materiales, instrumentos psicológicos y otros seres humanos. Los instrumentos materiales solo tienen una influencia indirecta sobre los procesos psicológicos humanos, porque se dirigen a procesos de la naturaleza, no existen como utensilios individuales, presuponen un ejemplo colectivo, una comunicación interpersonal y una representación simbólica. Mientras que los instrumentos materiales se dirigen a objetos de la naturaleza. Los instrumentos psicológicos median entre los propios procesos psicológicos de los seres humanos. En la mediación de otra persona se propone 2 enfoques posibles. El primero se expresa en la famosa afirmación de que en el desarrollo cultural del niño cada función aparece 2 veces, primero en el nivel social y después en el nivel individual. La importancia de conocer la inteligencia intrapersonal reside en que las habilidades que se asocian a esta, como el autoconocimiento, automotivación y autocontrol, nos sirven, entre otras cosas, para salir de situaciones adversas. Un concepto asociado a esto último sería el de la resiliencia, que significa la capacidad de salir de situaciones desfavorables. El autoconocimiento nunca ha sido un tema pasado por alto, al menos no dentro de los debates modernos de la filosofía. Las primeras formulaciones sobre la cuestión del autoconocimiento y la autoconciencia vinieron de parte de la tradición racionalista, que consideran a la autoconciencia como algo primero e irreductible, la capacidad de componer el mundo interior de forma independiente a lo exterior. Se puede decir entonces que para estos filósofos el autoconocimiento del yo, importante para el desarrollo de la inteligencia intrapersonal, es posible sin necesidad de relacionarse con el externo al sujeto, es decir, lo social.
Posteriormente, la filosofía empirista criticó este razonamiento. Los empiristas pensaban que el conocimiento del mundo exterior era fundamental para llegar al conocimiento, ya que ponían énfasis en la experiencia personal y sensorial en la elaboración de nuevos saberes. Similar a los empiristas, la reflexión de Marx ubica a la autoconciencia como el resultado de la estructura económica y de las relaciones de producción sobre las bases materiales de la sociedad. La inteligencia intrapersonal es uno de los componentes del modelo de las inteligencias múltiples propuesto por Howard Gardner. Este modelo propugna que no existe una única inteligencia, sino una multiplicidad. Se refiere a la autocomprensión, la capacidad de ver cómo somos y qué queremos, el acceso a la propia vida emocional, a los propios sentimientos, la capacidad de diferenciar estos sentimientos o emociones, ponerles nombre y recurrir a ellos para interpretar y orientar la propia conducta. Las personas que disponen de una inteligencia intrapersonal notable poseen modelos viables y eficaces de sí misma, pero al ser esta forma de inteligencia la más privada de todas, requiere otras formas expresivas para que pueda ser observada en funcionamiento. La inteligencia interpersonal permite comprender y trabajar con los demás. La intrapersonal permite comprenderse mejor y trabajar con uno mismo. En el sentido individual de uno mismo, es posible hallar una mezcla de componentes intrapersonales e interpersonales. El sentido de uno mismo es una de las más notables invenciones humanas. Simboliza toda la información posible respecto a una persona y qué es. Se trata de una invención que todos los individuos construyen para sí mismos. El autoconocimiento es resultado de un proceso reflexivo mediante el cual la persona adquiere noción de su persona, de sus cualidades y de sus características. Capacidad de control o dominio sobre uno mismo. El autocontrol es la habilidad de dominar emociones, pensamientos, comportamientos y deseos de sí mismo o de cada persona como individuo. Es una habilidad para controlar y manejar mi cuerpo. No muchos la poseen. El autocontrol se consigue a medida de sí mismo. Darse a uno mismo las razones, impulso, entusiasmo e interés con el que provocar una acción específica o un determinado comportamiento. Es influir en tu estado de ánimo para que así puedas proceder de una manera precisa y efectiva en un aspecto de tu vida. En el caso de entender la inteligencia intrapersonal como un producto de interacción social, se nos viene a la mente la pregunta: ¿en qué medida los sujetos experimentales pueden percibir su propia vida interna, analizar su mundo interior y valorar sus cualidades personales a través de la recepción de opiniones sobre ellos mismos, es decir, mediante información recibida durante procesos de socialización? A través del conocido caso de Gini, intentaremos dar una aproximación de la teoría y de la psicología social propuesta por el psicólogo ruso Vygotsky a la importancia y el surgimiento de la inteligencia intrapersonal en los seres humanos. En noviembre de 1970, el mundo conoció el escalofriante caso de una niña encerrada por su padre y privada de cualquier tipo de contacto con el exterior por más de una década. Gini. Gini es el seudónimo que la asistenta social le dio cuando la rescató de la casa donde se encontraba prisionera por 13 años. Hija de Clark Wilde, un veterano de guerra frustrado, violento y depresivo, e Irene Oglebsky, una mujer enferma de ceguera. El calvario de Gini comenzará a los 20 meses de edad cuando es diagnosticada de un problema en la cadera y un posible retraso mental, que motivó a su padre a encerrarla por el temor de que le quiten la custodia. Así Gini permaneció atada a su habitación con una camisa de fuerza y amarrada a una silla con orinal. Clark había prohibido que el resto de la familia, Irene y su otro hijo, interactúen con Gini. Los amenazaba con una pistola en la mano y restringiéndoles también la salida de vez en cuando. Era el mismo padre quien se encargaba de llevarle la comida a Gini. La golpeaba o asustaba imitando el ladrido de un perro si ésta hacía algún ruido. El ambiente de Gini eran las 4 paredes de una habitación en pésimas condiciones y una ventana que le permitía ver 5 centímetros del cielo y el techo de una casa vecina. Este aislamiento llegaría a su fin cuando Irene acude al hospital en ayuda por su visión altamente atacada por la catarata que le estaba dejando ciega. Ahí es que la asistenta social se interesa por el hogar y familia de Irene, averiguando su procedencia. Gini será llevada a un hospital para niños de Los Ángeles y los padres acusados y arrestados por maltrato infantil. Un día antes del juicio de sentencia, Clark se suicida dejando una nota que dice: «El mundo nunca lo entenderá.
Ginny será objeto de estudio por distintos especialistas. Caminaba de una manera anormal, tenía problemas de conductas, no controlaba sus esfínteres, se masturbaba en público, no podía mantener sus brazos y piernas estiradas y reconocía solo 2 palabras, su nombre y perdón. Con el tiempo y la ayuda de fundaciones, logrará algunas mejoras. Este caso nos sirve para reflexionar sobre la vital importancia de las relaciones sociales con otros individuos en el desarrollo cognitivo y emocional del hombre. Partiendo de esta premisa, consideremos que una óptima socialización con nuestros pares potencia la capacidad de introspección y autoconocimiento individual, desencadenando sus demás virtudes, autocontrol, reflexión, entre otros. Nuestro marco teórico es el de la psicología social, desarrollada por el psicólogo ruso Vygotsky. A través del caso mencionado sobre la niña Ginny, consideramos que se puede explicar el triángulo que el psicólogo utilizó para describir los procesos mentales. En su enfoque social de la psicología, Vygotsky consideraba que la inteligencia intrapersonal deriva de la inteligencia interpersonal. Es mediante los procesos de socialización e instrumentos psicológicos como el lenguaje que los sujetos reciben información y percepciones externas sobre sí mismos. En el caso concreto de Ginny, llama la atención que la niña se mantuvo en un encierro total por parte de sus padres. Esto la llevó a estar privada de procesos de socialización, ya sea con adultos o con niños y niñas de su edad. La consecuencia de este aislamiento inducido fue que la niña no pudo aprender reglas de convivencia, no controlaba sus necesidades fisiológicas. Pero la carencia de un instrumento psicológico como el lenguaje, importante para la socialización que se consigue mediante esta, fue el detonante de su falta de desarrollo personal, además de permitirnos socializar con los demás. Mediante el lenguaje es que los humanos somos capaces de pensar y de pensarnos. Nuestros procesos de conocimiento y autoconocimiento se encuentran mediados por el habla, por lo que la niña Ginny, carente de lenguaje, no fue capaz de realizar una de las habilidades que demanda la inteligencia intrapersonal, el habla. Para este apartado se recurrió a 2 materiales para el trabajo de campo. En primer lugar, el análisis de un caso en particular, y en segundo lugar, se realizó una entrevista al escritor Cristian Espinosa. Decidimos entrevistar a un escritor porque, como nos dice Howard Gardner, en su libro La estructura de la mente, los escritores y novelistas pueden escribir de forma introspectiva sobre sus sentimientos, tarea que implica cierta capacidad de autoconocimiento. Mareike se siente bastante frustrada, vuelve a tener fuertes dolores de estómago y espalda. Aunque ha sufrido a menudo estos dolores, hasta ahora apenas ha faltado al trabajo para acudir al médico. En general, resiste con todas sus fuerzas hasta que concluye la jornada laboral para después meterse agotada en la cama. Cuando un día está a punto de desmayarse de dolor en el trabajo, una compañera de la empresa la acompaña al médico. Mareike tiene cálculos biliares y para quitárselos debe someterse a una operación. Está indignada porque piensa que después de salir de la sala de operaciones necesitará mucho tiempo para poder moverse de nuevo por su cuenta. De todos modos, tampoco habría que pasar por alto el hecho de que Mareike hubiese hecho caso omiso durante tanto tiempo de las señales que le enviaba su cuerpo. Durante su convalecencia, Mareike empieza moviéndose moderadamente. Se habitúa a hacer varias pausas tranquilas en el transcurso del día y por primera vez, después del trabajo, se toma tiempo para ella misma. Por desgracia, su jefe prolonga poco después hasta las 8 de la tarde el horario de apertura de la empresa. Mareike está con los ánimos por los suelos. Ya puedo olvidarme de todo lo que he empezado, se queja amargamente. A una hora tan tardía no puedo animarme a hacer nada. Como persona acostumbrada a madrugar, el horario nocturno le parece especialmente penoso, mientras que por otra parte considera que despilfarra inútilmente el tiempo que tiene libre antes del mediodía. Durante algunas semanas está disgustada con la nueva reglamentación, pero pronto empieza a aprovechar para sí misma las mañanas. Desayuna abundantemente y en paz, acude a la piscina o pasea, y redescubre una de sus antiguas aficiones, escribir poesía. Pasado algún tiempo, estas horas de la mañana le resultan ya tan queridas que las aprovecha y las disfruta incluso los días que ha trabajado hasta muy tarde. Corporalmente se siente mejor y más fuerte que nunca. Las historias las escribes en base a varios elementos que tú como escritor o como alguien que quiere expresar algo puedes aprovechar, ¿no? Una forma es escribir una historia en base a referencias, la historia de alguien más, algo que escuchaste, alguna referencia.
La otra es escribir la historia en base a tus propias experiencias, lo cual obviamente te va a llevar a tus sentimientos, a tus procesos internos. Y la otra es hacer un poco la mezcla de todo, ¿no? Entre lo que es ficción y en lo que tú sientes. Me imagino que en general los autores escriben mezclando la ficción con sus procesos personales. Nadie puede escribir sin haber vivido algo. Entonces tú no puedes escribir sobre la tristeza si no la has sentido. Entonces en ese sentido sí tienes que escribir sobre algo que te pasó a ti y cómo lo interpretas, ¿no? Pero, por ejemplo, Vargas Llosa escribía en base a sus experiencias personales. Sus mejores novelas están basadas en eso. Truman Capote escribió sobre una noticia que él cubrió y le volcó procesos personales en esa noticia, en esa novela, ¿no? Era una noticia que lo convirtió en novela, pero volcó cosas personales en él porque él dicen que estaba enamorado del asesino de la historia. Y Truman Capote tenía ciertas tendencias homosexuales, entonces de alguna forma reflejaba lo que él internamente sentía. Generalmente yo creo que una persona que escribe, un poco por diversión, un poco por catarsis, un poco por liberar ideas, pensamientos, sentimientos, quiere y tiene esa ansiedad de compartir no solo una buena historia, sino un poco de su proceso vivencial, ¿no? De su experiencia de vida, el tipo de persona que eres, y tratar de generar empatía entre él, el lector, y entre los lectores que se sientan identificados con los personajes que se presentan y las historias que se presentan. Sí, yo creo que no hay novela que no exprese algo propio, intimista del autor, ¿no? No creo que sea tan importante, ¿no? Creo que es un proceso personal y que no necesariamente tendría que estar vinculado a la literatura o a escribir. Creo que el autoconocimiento es básico para cualquier tipo de actividad que uno decida hacer. El tipo de persona que quieres ser, el tipo de hijo que quieres ser, el tipo de padre que te quieras convertir, el tipo de profesional de cualquier profesión que elijas. Si una persona no determina, no define un poco del tiempo de vida para definirse, para autoconocerse a sí mismo, creo que está desperdiciando una oportunidad de disfrutar plenamente lo que te tocó vivir, ¿no? Saber por qué reaccionas como reaccionas, por qué piensas lo que piensas. Y eso, en ese sentido, sí, la escritura te ayuda. Verbalizar tus procesos internos, tus emociones, las cosas que te molestan, las cosas que te gustan incluso. Escribirlas sobre un papel es una forma de liberarlas de ti mismo. Al leer lo que has escrito es como verte desde una perspectiva, desde una esquinita o desde arriba o desde donde quieras, a ti mismo, ya con otros ojos. Y ese proceso te hace entenderte a ti mismo, te hace reinterpretarte, incluso revalorarte, ¿no? Porque entiendes que tus sentimientos, tus pensamientos, tus procesos son únicos e irrepetibles. Y en ese sentido tienes que valorarlos. No son mejor ni peor que nadie, solamente son tuyos. Pero ese autoconocimiento que tarde o temprano va a derivar en una autoestima es importante, y yo sí creo que la escritura ayuda mucho en eso. Te mencionaba el caso de mi hijo que está un poco por proyección conmigo, está interesado en escribir pequeñas historias, ¿no? Y nadie dudaría pues que un niño de 9 años todavía no tiene pleno conocimiento de sí mismo. Está en proceso de definirse, de convertirse en una persona plena, pero le falta mucho camino todavía por recorrer. Entonces no creo que sea necesario tener un autoconocimiento avanzado para poder escribir historias. Lo que sí, y eso sí lo noto en él, es que cuando uno escribe historias siempre va a dejar algo de sí mismo en el proceso de vida en el que estés, ¿no? Si escribes una historia de amor, probablemente lo hagas porque algún proceso emocional está pasando en tu vida. Si escribes una historia de ficción, lo harás en base a fantasías que siempre has tenido, pero que de todas maneras van a terminar en ti, en cómo tú percibes la vida, los valores o los sentimientos de las personas, ¿no? La escritura, la literatura, las novelas o incluso el cine tratan siempre de generar una empatía entre la persona que lo escribió con la persona que lo va a leer, porque uno no escribe para uno mismo, uno escribe para alguien más. Y esa empatía está básicamente, para mí, no digo que sea necesariamente así, pero para mí está básicamente
en la idea de que sientas que alguien va a compartir contigo tu idea, tu pensamiento, tu alegría, tu sufrimiento. Y entonces en ese sentido es que sí, si tú has llegado a sentirte, que sientes que te conoces a ti mismo, sientes por qué reaccionas como reaccionas a ciertos estímulos y eres capaz de aceptarlo, de disfrutarlo en ti y de plasmarlo en alguna historia, esa empatía, esa identificación que alguien puede sentir con esa historia, puede hacer que sea un éxito, ¿no? Que la gente le guste. Pero básicamente es porque tú sabes qué sientes, qué buscas, qué quieres, ¿no? Y en ese sentido, sí, el autoconocimiento ayuda a contar mejores historias. Yo creo que sí, porque las hace más humanas. Porque uno es humano y uno empieza a sentirse, a aceptarse y a quererse en ese sentido, ¿no? Del caso del libro. Sobre el caso de Mareike, hay algunos aspectos importantes sobre las capacidades de la inteligencia intrapersonal. En primer lugar, se puede ver cuán importante es que sepamos interpretar las señales que nos envía nuestro cuerpo. Mareike no lo hizo, por lo que tuvo la necesidad de acudir al hospital para que lo operen. En el aspecto de la resiliencia, Mareike supo salir adelante ante situaciones que le resultaban complicadas, tales como los cambios de horario en la oficina y las secuelas de su operación. Ante esto, Mareike no aceptó estas complicaciones. Buscó actividades que la hagan sentir mejor, como tomar un buen desayuno, además de redescubrir en la poesía una de sus mayores aficiones. El proceso complicado por el que pasó Mareike le permitió conocerse mejor a ella misma, mediante la realización de actividades que le ayudaron a sentirse mejor. También fue capaz de automotivarse para lograr salir adelante luego de sus episodios de estrés laboral y de su intervención quirúrgica. Como se pudo notar, la entrevista que nos brindó el escritor Cristian Espinosa se orientó a revelar el papel de la inteligencia intrapersonal en las personas que desempeñan la labor de la creación literaria. Como mencionaba Gardner, y como pasajes de la entrevista de Cristian nos revelaron, el papel que juega la introspección puede llegar a tener una gran importancia al momento de crear historias. El escritor, como los ejemplos que mencionó Cristian sobre Truman Capote o Mario Vargas Llosa, puede tomar como punto de inicio sus novelas, alguna vivencia personal, así como plasmar sus sentimientos y emociones en el momento de aquellas vivencias. En el caso de Cristian, este mencionó que no solo la escritura se vale a veces de la introspección, sino que la escritura es una forma de introspección misma. Nos menciona que en su proceso de autoconocimiento, la escritura le ayudó a verse de una manera distinta, a replantearse y a revalorizar algunos aspectos de su vida. Además de eso, y ya como parte de la creación literaria, Cristian le da a sus historias un componente de sentimientos, que puede ser felicidad, tristeza, entre otros. Al reconocer que un escritor escribe para el público, explica que estos sentimientos tienden a encontrar cierta empatía con el lector y a través de la lectura uno puede llegar a identificarse con ciertas situaciones que el autor plasma en sus relatos ficcionales, pero que de alguna forma tienen un gran contenido de las propias vivencias del autor. Luego de haber estudiado acerca de la inteligencia intrapersonal y las habilidades que compromete, podemos llegar a la conclusión de que las personas que desarrollan esta inteligencia tienen ciertas ventajas que les permitirá una vida más equilibrada, mentalmente hablando. El desarrollo del autoconocimiento es algo que le permitirá a alguien estar en constante reflexión sobre sus actitudes, valores, normas, etc. Y esa reflexión le ayudará a conocerse mejor. Asimismo, la automotivación, como el caso de Mareike, también es un aspecto importante de la inteligencia intrapersonal. Pudimos darnos cuenta de su importancia a la hora de salir de las adversidades y las complicaciones que pueden presentar en la vida diaria. También se debe rescatar la importancia del entorno en los procesos personales. Las relaciones sociales que establecemos pueden llegar a ser de suma importancia al momento de elaborar imágenes mentales sobre nosotros mismos y de nuestra forma de ser. Además, tanto en las relaciones con los otros como en nuestros momentos de reflexión podemos encontrar nuevas formas de autoconocernos, como nos enseñó la entrevista al escritor Cristian Espinosa. El análisis del caso de Ginny, de Mareike y la entrevista al escritor nos fueron de gran ayuda para comprender, en primer lugar, la importancia del autoconocimiento y el rol determinante que juega en el desarrollo de nuestras vidas, y en segundo lugar, el protagonismo de las relaciones sociales para entender el mismo desarrollo personal, teniendo en cuenta que la persona individual crece y se educa en un determinado contexto sociocultural.